¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto que puedan conectarse a este video, que puedan seguirnos a través de la red. En esto que es el discipulado, que estamos seguros que nació del corazón de Dios, que este tiempo podamos compartir esta palabra. La serie en el monte, ¿no? Estaremos viendo hoy día Mateo 12, 38 al 50. Te pido que me acompañes en una pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él que este tiempo nos guíe y sea Él hablando a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor y tu infinita misericordia. Padre, te pedimos que tomes control, Señor, de este tiempo, Señor, que las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor, puedan ser bendecidas. Tú puedas hablar a sus corazones a través de esta palabra, Señor, siempre dando una dirección, Señor, siempre mostrando, Señor, transmitiendo, Señor, y revelando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Jesús, te amamos, te bendecimos. Amén. Bueno, como te dije, hoy día estaremos viendo el Mateo 12, 38 al 50, ¿no? Es una parte donde Jesús está con sus discípulos y nuevamente se encuentra con estos amigos que eran los fariseos, los escribas y los fariseos. Y ellos nuevamente, digo nuevamente porque la anterior semana estuvimos viendo también en esta serie en el monte, cuando los fariseos mostraban su naturaleza religiosa. Si recuerdas, habíamos hablado de cómo hoy en día muchos de nosotros a veces tenemos ese tipo de actitudes cuando queremos traducir no solamente la ley, sino también las escrituras, ¿no? O la palabra de Dios a nuestra propia interpretación. Y en ese entonces los fariseos habían hecho eso. El día de hoy no será distinto, estamos viendo lo mismo, veremos lo mismo, por lo tanto será muy importante que puedas tomar apuntes y puedas seguir todo lo que veremos el día de hoy. Acompáñame con tu Biblia en Mateo 12, 38, 50, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Sigamos en el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba, dice la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí que mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira qué interesante, son 3, si quieres son 3 escenarios, ¿no?, que nos pinta este pasaje de la Biblia. A simple vista podemos decir que tienen que ver con que le pidan señales, que tiene que ver con lo que él dice, que cuando uno es liberado de los espíritus malignos,
la casa queda vacía y si no la sabemos llenar con cosas de Dios, luego vuelve y el estado postrero de esta persona es peor. ¿Y qué tiene que ver con la identificación o que Jesús haya dicho, no, ya no son mi familia, estos son mi familia? Vamos a tratar de unir y de explicar, ¿no?, claramente, pero nuevamente es muy importante que tengamos claro que aquí lo que Jesús está enseñando, está tratando de hacer es mostrarle su condición a esta gente, a los fariseos y a los escribas. Entonces, veamos la primera parte, y en la primera parte dice, los escribas piden señales a Jesús para que pruebe que es el Hijo de Dios. Sin embargo, él les hace memoria, ¿no? Él hace memoria de las Escrituras que supuestamente dominaban. ¿Por qué? Porque les habla de Jonás, les habla de la reina del sur, esa reina que va y visita a Salomón para probar la sabiduría de Salomón, para probar si era cierta la fama que él tenía, y cuando habla con él queda completamente sorprendida, y por las palabras que ella vierte, ella reconoce al Altísimo, reconoce al Dios de Salomón como el único Dios. Entonces Jesús está haciendo aquí alusión a eso. No nos olvidemos que los escribas y los fariseos era gente que dominaba las Escrituras, que estudiaba las Escrituras. Entonces Jesús les trae a memoria esos párrafos. Quiero que leamos la primera parte nuevamente. Dice en Mateo 12, 38 al 40, entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra la generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón está en este lugar. Mira que es interesante, porque no solamente les está diciendo, oye, ustedes quieren señal, la única señal que les será dada está, y ahí les anticipa su muerte Jesús. O sea, tal vez en este momento no les está dando una respuesta que ellos puedan, a la que ellos puedan tener alguna satisfacción, pero les está diciendo, habrá una señal, ¿no?, que será similar a la de Jonás, donde 3 días y 3 noches moriré, descenderé al centro de la tierra y luego voy a resucitar. Y también les dice que la gente de Nínive en ese entonces, cuando Jonás fue y cumplió el mandato de Dios de predicarles, y ellos se arrepintieron, esa gente podrá juzgarlos a ellos, a los fariseos, porque ellos ni escuchándolos se arrepentían. Pero quisiera que veamos leamos un poco la historia de Jonás. En Jonás 1, del 1 al 3, y luego saltaremos, veremos el versículo 17 y luego del 38 al 40. Y dice así, Jonás 1:3, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jehová le da una dirección, y Jonás no quiere obedecer, y se embarca en otra nave. Saltamos al versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Saltamos al capítulo 3, versículos 5 y 10. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mira, Dios le da una instrucción a Jonás. Jonás no quiere hacer caso, y a raíz de eso dice que
Dios manda un pez, manda problemas en el barco en el que estaba, esa gente lo arroja al mar, viene el pez, se lo come, y Jonás está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Te invito a que leas la historia completa, pero te la resumo. Ya cuando Jonás se encuentra en el vientre del pez, Jonás se arrepiente y le pide una oportunidad al Señor, y el Señor se la da. Después de 3 días y 3 noches, el pez expulsa a Jonás, y luego Jonás va a Nínive, les predica, y fruto de esa predicación, ¿qué dice? No, que se convirtieron de su mal, en el versículo 10, que se convirtieron de su mal camino, y Jehová se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, eso es lo que aquí Jesús les está diciendo. Esta parábola representa el caso de la iglesia y nación judía. También es aplicable a todos los que oyen la palabra de Dios el día de hoy. ¿Por qué? Porque suele suceder que nosotros muchas veces nos convertimos, pero nos convertimos a medias. El espíritu inmundo, la vida cristiana se basa en una relación que debemos desarrollar con nuestro Dios. Es una relación que nosotros debemos aprender a experimentarla, ¿no? Desarrollando una comunión con el Padre, donde en el tiempo iremos aprendiendo y conociéndolo, sobre todo a identificar en qué momento Dios, Jesús, nos habla. Es muy importante que nosotros adquiramos tengamos esa capacidad de poder escucharlo, percibir cuando Él nos habla. Entonces, aquí Jesús les está diciendo, ustedes quieren una señal, la única señal que tendrán es cuando yo muera, al igual que Jonás, estaré 3 días y 3 noches y después resucitaré. Pero les está anticipando a ustedes, ni así se arrepentirán, ni así lograrán entender y conocer lo que el Padre les dice. Y estamos hablando con gente que conocía la palabra de Dios, con personas que dominaban las Escrituras. Pero avancemos. La señal, dice, de Jonás, la historia que Jonás nos anticipa ante todo su contexto, la situación de la humanidad ante el pecado, la muerte y la resurrección de Jesús. En Mateo 12:40 claramente dice que por su incredulidad y falta de arrepentimiento, las Escrituras, los fariseos serían juzgados. O sea, por su incredulidad y falta de arrepentimiento les está diciendo, ustedes serán juzgados. Habla de la reina del sur y habla de la gente de Nínive, quienes sí creyeron, quienes sí se arrepintieron. En caso nosotros hemos caído en alguna de las actitudes de los fariseos, ¿no? Como les tocaba al principio, los fariseos eran hombres religiosos que le daban una interpretación a las Escrituras de acuerdo a su propia conveniencia o a su propia interpretación, podemos decir, lo que hoy en día es muy común entre nosotros. Y tal vez nosotros también muchas veces estamos solamente demandando señales. Yo me atrevo a decir que es común que cuando uno se acerca al Señor pide una señal. En algún momento de mi vida yo he tenido la sabiduría de decir, si realmente existe y eres el Hijo de Dios, yo te pido esto. Y es cierto, el Señor me lo hizo. Y ahí supe que no te voy a decir que supe que o sabía que Él existía, porque yo ya sabía. Sino tal vez en ese momento yo sentí que Él me podía identificar entre tantas personas del mundo. Él sí me podía identificar, Él sí me veía. Pero creo que eso estaría bien al comienzo, pero no en personas que conocen y que dominan la ley y que vienen o han dedicado su vida para eso. Y muchas veces nos pasa, hermanos, que nosotros dominamos muchas cosas, muchas interpretaciones de la palabra de Dios, y nos volvemos de esa parte. Conocemos, pero no vivimos, no creemos en lo que el Padre hace, en lo que el Padre es. Pero por favor te pido que me acompañes y veamos la segunda parte. En la segunda parte, Jesús explica la situación de una persona que se convierte a Él
pero que no entiende la importancia de llenarse de las cosas de Dios, del amor de Jesús. Y una vez que está limpio y libre, su situación vuelve a ser 7 veces peor. O sea, wow, es tremendo. Jesús estaba explicándoles esta situación. Estaban mal, que su incredulidad los sacaba. ¿Por qué les está hablando esto a los fariseos y a los escribas? Porque nuevamente te tengo que recordar a gente que conocía, tenía el conocimiento, dominaba las escrituras, pero su incredulidad los apartaba de eso. Su incredulidad no permitía que ellos pudieran verlo. Lo tenían ahí, lo veían a diario, ya habían visto que él hacía milagros, y sin embargo le estaban pidiendo una señal. Entonces Jesús le dice: no habrá una señal, solamente el hecho de que voy a morir igual que Jonás, voy a resucitar. Y luego les relata de que, veámoslo, en Mateo 12, 43, 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, luego de decirles de que no habrá señal, de que ellos no están haciendo lo que los de Nínive hicieron, ¿no? Lo que la reina del sur, al reconocer la sabiduría de Salomón y reconocer a Dios como a Jehová como el único Dios, ¿no? Lo que les está diciendo a los escribas es: lo que pasa es que ustedes fueron liberados, ¿no? Su casa está limpia, estaba barrida, pero como no supieron llenarse, como su religiosidad no les permitió ver la esencia, ¿no? La esencia de lo que era la ley de Moisés, han sido llenos, ¿no? de más espíritus inmundos. Y les dice, ¿no? Y su estado postrer es 7 veces peor. Entonces ellos estaban ciegos, ellos estaban completamente ciegos. Jesús trataba de mostrarles su situación ante Dios, quería que vean que ellos habían sido salvos muchas oportunidades. Dios había salvado a Israel en muchas oportunidades. Por la mano de Dios Israel había sido salvo, pero su pecado había hecho que su estado esté mucho peor antes, ¿no? Ahora eran ciegos, pero su pecado había hecho que su estado esté mucho peor que antes. Ahora estaban ciegos y faltos de amor. Si ha seguido hasta ahora el discipulado, a los fariseos se los muestra en muchas etapas, en muchas situaciones donde claramente era gente que carecía de amor. Podían tener el conocimiento perfecto de la ley, pero carecían de amor. Pero sigamos, hermanos. Les hace el relato o la comparación, le está diciendo qué es lo que cuál será la señal que les dará, que ellos podrán ver, que podrán apreciar, ¿no? Pero por su incredulidad les dice que ni así se salvarán, porque serán juzgados por mí. Y luego les dice: ustedes están así, ¿por qué? Porque estaban limpios, su corazón estaba limpio, fue liberado, pero no supieron llenarlo de mí, no supieron llenarlo de mi Padre. Por lo tanto, su estado es crítico, su estado es 7 veces peor que antes. Entonces, ahora entra a la tercera parte donde Jesús cierra con ellos, haciendo referencia claramente quiénes son parte de la familia de Dios. Y con esto directamente los está poniendo en una situación donde ellos no son parte, porque mire lo que dice en el versículo 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, está hablando de sus hermanos y su madre carnal, de María y sus otros hijos, estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar.
Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Si tú lo ves desde un punto de vista terrenal, dices: wow, qué cruel, o sea, no los atendió. No dice la Biblia que no los atendió. Bueno, entonces, dijo que no eran sus hermanos. No dice la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces ese es el problema. Nosotros vemos las cosas con nuestros ojos carnales. Lo que Jesús estaba tratando en ese momento de hacer era de decir: todo el que hace la voluntad de mi Padre, cuando los apunta a sus discípulos, todo aquel, porque eso es lo que a mí me impacta, dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana, esa es mi madre, pues esa es mi familia, esa es la familia de mi Padre. No es que está negando su familia terrenal, Él está abriendo sus brazos en ese momento para abrazar a todo aquel que haga la voluntad de Dios. Eso es lo tremendo, que está diciendo: no solamente ellos. Recordemos que María fue una mujer que estuvo al lado de Jesús, que fue obediente a lo que Dios le mandó. Entonces, en ese momento Jesús estaba abriendo sus brazos y decía: todo aquel que hace, si tú haces. Y como estaban ahí sus discípulos, los pone como ejemplo. Y seguramente los fariseos y escribas que estaban ahí pensaron, ¿no? Decir: uy, mira, y no la atiende a su mamá, o los rechaza, no sé, pero no entendieron lo que Jesús estaba tratando de decir. Ahora, quiero que analicemos un poco estos tres escenarios. Dice: ¿qué pasa si nos ponemos a analizar tú y yo en nuestra vida? Y de pronto podemos identificarnos en cualquiera de estas tres etapas, de que seamos personas que estamos pidiendo señales constantemente, que podamos ser personas que hemos caminado con Dios mucho tiempo, muchos años, pero ¿qué pasa si eso no basta? Si nos encontramos en una situación donde creemos que el pedir señales, y por favor, no te estoy hablando de acercarte al Padre y pedir que te ayude en la economía, con la salud, con una cosa. Te hablo de condicionar. Nuevamente te repito, alguna vez en mi vida yo he tenido la osadía de decirle: si realmente existes, yo te pido esto. Y eso es muy distinto cuando tú quieres condicionar a Dios. O sea, voy a creer en ti si haces esto. Voy a creer en ti si me das esto. Y eso es lo que hacían los fariseos. Yo sé que en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros hay ideas, hay proyectos, hay cosas inconclusas, situaciones que anhelamos, que deseamos, y que claramente tenemos que, lo único que podría hacer que todas esas cosas pasen sería un milagro. ¿Cuál es la diferencia con el hecho de pedirle al Señor una señal, pedirle al Señor un milagro? La diferencia está en el resultado, que si el Señor no te lo da, tú igual lo vas a seguir, igual lo vas a amar, igual lo vas a respetar, igual vas a hacer su voluntad, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Y eso es lo que los fariseos no entendían. Los fariseos decían: nosotros te vamos a buscar, te vamos a honrar, te vamos a dejar de estar queriendo probar con argumentos de la ley y una cosa, pero queremos ver una señal. Solo Dios, la primera etapa es esa, ver si nosotros podemos identificar en nuestra vida una de esa parte. Mi situación es mucho peor que cuando me convertí. Sería el segundo análisis. Hay áreas en tu vida, tal vez que has vivido, que has dejado, mañas, pecados, no sé, alguna cosa, y que de pronto te está costando dejar.
y que tal vez cuando te convertiste no era tan fuerte, pero ahora sí se ha vuelto fuerte. La mentira, la soberbia, no sé, hermano. Y es porque tal vez en algún momento hemos dejado de llenarnos, hemos dejado de buscarlo a Él en su esencia, en su magnificencia, en su misericordia. Y hemos creído que solos podíamos, y que además esa parte no era tan fuerte en mí, o yo no era tan débil, y que podía luchar y que podía vencer. Y lo único que he ganado, lo único que he logrado es que eso vuelva a mí con mucha más fuerza. La tercera, estoy seguro de ser parte de la familia de Dios. Estoy parte de que Dios me considera un hijo más suyo. Y no pienses y digas, sí, porque la Biblia dice, y puedes poner una y mil versículos de la Biblia, pero aquí hay tres escenarios donde Jesús habla con los fariseos. Uno, donde les habla de su incredulidad, de su forma de ser, de que hay partes en su vida que ellos han dejado de buscarlo a Él, han dejado de amarlo a Él. Y esas partes han sido llenadas por espíritus de incredulidad. Solo en Dios podemos encontrar la respuesta. Si tú esta noche, este día, esta tarde puedes pedirle al Señor, ¿no? Que te muestre, que te revele, y puedes tú ponerte delante de Él. Quiero que veamos en Mateo 16:13, mira lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Aquí está con sus discípulos casi haciendo o en una similar situación en la que había estado con los fariseos y escribas, solo que esta vez no son los discípulos que le piden señal para creer en Él, sino que es Jesús que les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le contestan, y mira lo que le dice Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, ¿por qué te leo este versículo? Porque aquí Jesús le está diciendo, oye, yo no te dije quién era. No te lo ha dicho tu mamá, no te lo ha dicho tu pastor, no te lo ha dicho tu jefe. Ha sido mi Padre quien te lo ha revelado. ¿Sabes qué, hermano? Hay situaciones en nuestras vidas, hay actitudes en nuestras vidas que solo Dios nos las puede revelar. Lógicamente te las puedes revelar a través de un hermano, pero la revelación de tu situación, la revelación de tu estado, la revelación de quién es Él, a eso quiero llegar, la revelación de quién es Dios, cómo es Dios, no la vas a conseguir a través del hombre, la vas a conseguir a través de Dios. Mira lo que dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que vemos que después Pedro se convirtió en un gran predicador, en un gran pastor de ovejas, y fue el que recibió el encargo de la iglesia de parte de Jesús antes de que Jesús partiera. Y lo interesante es que Pedro creyó en Él sin ver señales, creyó en Él sin que Jesús se revele a través de señales o de otras cosas. Él creyó en Él porque Dios se lo reveló. En Mateo 12:17, 14 al 21, vemos, por ejemplo, una situación
de una persona que estaba endemoniada, una persona que estaba siendo poseída por un demonio. Y quiero que prestemos atención porque esto nos muestra la segunda parte, el segundo escenario de nuestra lectura de hoy. Y dice así, Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarla fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, pidierais a este monte: pásate de aquella, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Nuevamente Jesús ahora está enseñando a los discípulos, ya no en cuanto a quién es Él, quién es Jesús, sino en su identidad como hijos, en cuanto a la autoridad que como hijos, como apóstoles habían recibido y ellos tenían. Es tan linda las escrituras, porque una cosa es cuando tú crees en Dios y le crees a Dios, ¿me entiendes? Yo creo en Dios, creo que es Jesús, Dios es el creador del universo, quien mandó a su hijo para que muera por mí. Pero solamente creo en Él cuando entiendo que Él, por su gracia y su misericordia, me ha hecho su hijo. Por lo tanto, hay autoridad delegada en mí. Y eso es lo que les está explicando acá Jesús a sus discípulos. Eso es lo que Jesús está explicándole a sus discípulos, que ellos tienen, ¿no?, un género, mira, habla de un género de la falta de fe. Y eso era lo que les faltaba también a los fariseos y escribas. No tenían fe en Jesús, no creían en Él, o no le creían a Él, no le creían a Dios. Creían en Dios, creían en el Dios de sus antepasados, el Dios que había hecho la ley. Claro que sí, dominaban esa ley. Según supuestamente ellos conocían perfectamente esa ley, y al conocer la ley conocían a Dios, pero no le creían a Él, no creían en Él. ¿Me entienden? Y aquí dice: pero este género solo sale sino con oración y ayuno. Tal vez es tiempo que en nuestro corazón dispongamos un tiempo de entrar en oración y ayuno para sacar esa incredulidad, para que seamos posicionados como verdaderamente hijos de Dios. Aquellas cosas que no estamos pudiendo dejar, que han vuelto a nuestra vida con más fuerza, el resentimiento, la mentira. No sé, hermano, qué áreas en tu vida, en mi vida, batallamos día a día. Esas áreas, dice Jesús, que solamente salen con ayuno y oración. Eso es lo que aquí Jesús está enseñando a través de sus discípulos. Mira lo que dice en 1 Juan 3:1-3, dice: mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Aquí Juan nos está enseñando, nos está diciendo que somos hijos de Dios y que tenemos que andar constantemente purificar nuestro corazón, purificar nuestra mente, entender que vivimos en un mundo plagado de pecado, plagado de cosas vanas, carnales, pero nos dice: nosotros no somos de este mundo, porque nosotros somos hijos de Dios. Y me gusta lo que dice: y todo el que tiene esta esperanza, la esperanza de ver a Jesús, la esperanza de ser parte de su familia, dice, en Él se purifica, así como Él es puro. Hermano, no quiero cerrar este día sin pedirte que puedas examinar tu vida, examinar tus caminos,
Esta palabra a mí estoy seguro que voy a tener varios días meditándola, porque a lo largo de nuestra vida nosotros podemos adquirir mucho conocimiento de la palabra de Dios, hemos podido ver muchos milagros, podemos estar rodeados de hijos de Dios, de varones hermosos delante de Él, podemos jactarnos de entender y haber recibido mucha revelación, pero también hay cosas y situaciones que se presentan donde podemos dudar, donde nuestra incredulidad nos muestra que flaqueamos, estamos atravesando problemas en este momento, el problema del coronavirus. Y no se trata de no tener cuidado, de no cumplir con las instrucciones que nos dan, claro que sí hay que hacerlo, pero yo te quiero decir una cosa, hay algo que yo tengo bien claro y digo, yo soy un agente con propósito, soy una persona que Dios me ha mandado acá con un propósito y estoy seguro que ese propósito no se ha cumplido. Por lo tanto, Dios permita que no caiga enfermo, pero sé que si caigo enfermo, Él me va a levantar. Esa es mi fe, esa es mi esperanza, porque sé quién soy. Y no sé para quién estoy hablando esto, pero si tú eres una persona con propósito, que le has entregado tu vida a Jesús, más allá de los problemas que puedas tener, más allá de las dudas que puedas tener, tú tienes que tener claro que eres una persona con propósito. Y no puedes dejarte derrotar por el temor, por el miedo. Y nuevamente te repito, no digo que no, se tiene que respetar y cumplir la cuarentena, respetar y cumplir los procedimientos de biodiversidad que han creado las autoridades, pero nuestro corazón debe estar debe estar anhelando constantemente el buscar y el servir a Dios. No permitir que esto más bien nos apague. Veo con mucha alegría cómo la iglesia ha buscado medios para estar en contacto, en común unión, iglesias que se reúnen todo el tiempo, todos los días, día por medio, los domingos es impresionante, todas las iglesias por Facebook, por Zoom, pero también hay parte de la iglesia que no lo hace. El otro día hablaba con mi hermano y le decía, te invito a que te puedas unir, y él me respondió y me dijo, no lo hago por seguridad. Al parecer, dentro de su conocimiento, cree que entrando a una de estas aplicaciones él está exponiendo su aparato celular y toda la información que puede tener ahí. Pero, ¿dónde está tu seguridad? O sea, Dios nos manda a no dejar de congregarnos. Y este es un tiempo en el que Dios está probando tu obediencia y mi obediencia. Porque ¿qué le vamos a decir? No, pues Señor, no podía salir en ese tiempo. Hay formas, hay medios de estar en comunión con los hermanos. Y yo te animo a que tú lo hagas. Y así que identifiques en tu vida qué áreas son las que me está costando, en las que tal vez en algún momento he dejado ese espacio y ha venido con más fuerza el enemigo y está tomando el control. Y dice Dios en su palabra, Jesús decía en su palabra que eso solamente sale, ese género sale con ayuno y oración. Hay como 38 versículos en la Biblia donde habla sobre sobre los hijos de Dios, qué certeza tengo yo de ser un hijo de Dios, qué necesito yo para ser un hijo de Dios, y casi el 100% tiene que ver con la obediencia, con el buscar al Padre, con recibir al Padre, con hacer la voluntad del Padre. Quiero que primero exhortarte a que nos sigas en este discipulado del monte. Hay mucha más palabra, mucha más revelación que Dios quiere volcarnos a través de este estudio. Pero en estas 2 semanas que me ha tocado exponer, me ha tocado estudiar y ver la actitud de los fariseos. Yo le decía al Señor, y yo sé que Él quiere trabajar un área en mi vida en la que tal vez yo estoy, no tal vez, seguro que tengo alguna actitud de un fariseo.
donde creemos que el conocimiento, creemos que oponemos el conocimiento, la interpretación que nosotros le damos a lo bíblico está por encima de lo que Dios nos ha mandado, de la ley de Cristo, que es el amor al prójimo, donde creemos que podemos seguir pidiendo señales y solamente tal vez estamos tratando de tentar a Jesús, tentar a Dios, cuando lo hemos visto en toda su magnificencia, en toda su misericordia y su amor, porque estamos aquí, este servidor está aquí sentado porque Él lo ha hecho, porque Él me sacó del mundo y me puso en lugares celestiales, dice la palabra, a la diestra del Padre. Y podría hablarte horas de mi testimonio y de dónde Dios me rescató. Entonces sí he visto, sí conozco, sí sé que Él es. Acompáñame con una oración para cerrar hoy día. Quiero agradecerte porque me bendice que tú puedas conectarte y puedas escuchar. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, te pido que esta palabra sea sembrada en el corazón, Señor, de aquellos que la escuchen, Padre. Señor, que tú puedas revelarnos, Señor, toda actitud que nosotros podamos tener, todo espíritu de religión, todo espíritu de incredulidad, Señor, sea arraigado de nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Te amo y te bendigo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendigo a cada familia, a cada hermano, Señor, que está escuchando. Que tu palabra, Señor, sea tocando tu corazón, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Y acompáñanos a seguir viendo la serie En el Monte. Bendiciones. Chao.